Día del Señor, estamos contentos que podemos compartir en diferentes lugares, eh, poder servirle a Dios en adoración, haber cantado, haber leído su palabra, haber orado juntos y establecer un sentido de comunión, un sentido de estar unidos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. A eso le damos gracias a Dios que Él lo ha depositado en nosotros y así lo podemos hacer. Damos la gracia al Señor también que podemos saludar a los hermanos de Esperanza Viva de Racine Bible Church, junto con los hermanos de Betel de la iglesia en Cuernavaca. Mandamos muchos saludos a todos, también a todos nuestros amigos de la fe, todos los hermanos que nos escuchan aquí en Estados Unidos, alrededor del estado de Illinois, de Wisconsin, y también en México y en varios lugares de Guatemala y del Caribe, Colombia, todos esos lugares. Estamos agradecidos al Señor de poder servirles en esta forma. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Pedro y les pido que estén ahí enfocados en esta parte de la escritura, Primera de Pedro capítulo 1. Hoy es el tema de hoy es el enfoque especial. Es un enfoque especial como algo que está completamente preciso y destinado a ser algo muy grande. Entonces, en una era donde tenemos tantas ideas y tantas ocurrencias, tantas cosas que están sucediendo, tantas noticias, tanta información, es un tiempo muy necesario para nosotros mantener un enfoque especial en aquello que Dios ha hecho a nuestras vidas, aquello que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy, en Primera de Pedro capítulo 1. ¿Qué haces cuando estás en crisis? ¿En qué pones tu mente? ¿En qué dejas que tu mente sea cautivada? ¿En qué pones tu mente a estar pensando, a estar memorizando, a estar constantemente meditando? Enfócate en tu salvación. Eso es el tema que está llevando el apóstol Pedro a los oyentes, los hermanos que están dispersados en Asia Menor, en este tiempo que escribe el apóstol. Y ellos están siendo perseguidos y él los está animando, diciéndole que por favor pensé en esta grande salvación. Y de esa forma ha comenzado su carta. Él ha estado hasta ahora, lo que hemos estudiado, levantando la idea de la salvación, porque ha sido una esperanza viva que Él ha depositado en nosotros, porque es una gran misericordia, un acto muy grande de misericordia de parte de Dios a nuestras vidas, porque lo que ha hecho lo ha guardado en un lugar en los cielos donde no se puede corromper esa herencia, no se puede dejar de ser. No es como que es condicional, no, es algo seguro. No solamente está guardada en los cielos o anclada como lo pone el autor de Hebreos, pero en cada ser humano que ha sido redimido por la sangre de Cristo, en cada uno de sus santos, de los santos de Dios, ellos son protegidos, son guardados por el poder de Dios para llevar a efectuar una salvación completa. Y eso es lo que hemos estado estudiando todos estos domingos. Hoy vamos a ver un enfoque muy especial del apóstol Pedro a estos hermanos que están en crisis, están viviendo una crisis, y él los lleva a pensar en la salvación. Esta es la palabra más rica, más confortable, es la palabra más hermosa para los cristianos, que hemos sido salvos, que hay una gran salvación. Y necesitamos esta palabra en este día. Necesitamos estar escuchando esta gran salvación. Necesitamos reconocer que es muy grande, que somos salvos por Dios, por medio de Dios, que somos salvos de nuestros pecados, que somos salvos, que la salvación total
le pertenece a Dios, que Dios hizo que su Hijo Jesucristo sea el medio de la salvación. Por eso la exclusividad, que Jesucristo es el único que posee salvación. Por eso no podemos aceptar otras ideas que vengan a sustituir la persona de Jesucristo, ya que Él fue el que llevó, Él es el autor y consumador de la fe, Él es el que lleva todas las cosas y une todas las cosas de la palabra de Dios, cual el tema es la salvación. Adoremos a Dios por las cosas que nos suceden. Adoremos a Dios cuando estamos agradecidos de Dios, cuando estamos agradecidos por los bienes que hemos recibido, pero especialmente adoremos a Dios por la salvación de Dios. Los ángeles celebran la salvación de Dios. En Apocalipsis capítulo 7 nos dice el autor de Apocalipsis, Juan: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y luego dice que unos ángeles que cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay un acontecimiento futuro que ya ha sido escrito, donde estos ángeles poderosos se van a postrar delante de Dios, delante del Cordero, y van a darle gloria a Dios por la salvación. Este es el tema de Dios. Este es la obra de Dios majestuosa. Jesucristo mismo dijo en Lucas capítulo 15 que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un pecador que se arrepiente, hay una gran celebración de parte de los ángeles porque se regocijan de lo que Dios ha hecho. Por siempre y para siempre alabando a Dios por la salvación. Dios nos ha dado a su Hijo. Este regalo de su Hijo es mucho mayor que todas las cosas que hemos recibido de parte de Dios. Podemos comparar toda la naturaleza. Podemos ver los valles preciosos. Podemos ver los mares bonitos. Podemos ver los árboles. Podemos ver bosques. Podemos ver preciosos paisajes. Podemos observar cómo funciona la anatomía en los cuerpos del ser humano, el ojo, y podemos sorprendernos de grandes y grandes cosas, aun cuando nos acercamos a comer una fruta que la deseamos y la comemos y la gustamos y tan rica, y nada de eso se compara, y todos son regalos de Dios porque es proveniente de la gracia de Dios. Pero ninguna de esas cosas se compara con ese texto famoso de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios ha regalado a su Hijo para que este mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso solamente por medio de su Hijo. Por siempre alabemos a Dios por la salvación, por una salvación que la recibes como una herencia incorruptible que nunca puede dejar de ser, que permanece para siempre. Vamos a ver los versículos de Primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 10 al 12. Y ahí vamos a estar enfocando la predicación de este día. Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es glorioso, hermanos. Es un escrito muy, muy tremendo y muy profundo. Así que vamos a verlo de entrada. Vamos a ver este tema del enfoque especial en la salvación. Cuando todo va mal, cuando todo va no de la forma que tú quieres que vaya, cuando las cosas no te salen bien como muchas veces decimos, mira la salvación, mira la bendición de la salvación de Dios. No mires tu propia perspectiva, no mires tu propia opinión o tu propio entendimiento, no te acomodes con eso, sino mira a los profetas, mira al Espíritu Santo, mira a los apóstoles y mira a los ángeles de Dios. Esos son los cuatro set de personas que vamos a ver en este pasaje. ¿Cuál es el tema de ellos? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Es la salvación. Esto es un enfoque especial. La salvación de Dios es el tema de los profetas. La salvación de Dios es la revelación del Espíritu Santo, quien escribe la Escritura, quien inspira la Escritura. La salvación de Dios es el tema de la predicación de los apóstoles. La salvación de Dios es el tema de interés de todos los ángeles. Las glorias de la salvación es lo que ocupó la mente de los apóstoles. Es lo que ocupa el Espíritu de Dios para revelar. Es lo que ocupa a la mente de los apóstoles, profetas y apóstoles, y aún a los mismos ángeles, para estar capturados por esto, para tener una obsesión acerca de esto, para estar completamente adorando a Dios por lo que hizo Dios por medio de Cristo y su cruz. Usted y yo podemos estar obsesionados por muchas cosas, por cosas materiales, por la fama, por el dinero, por los problemas, y todas esas cosas, cada una de ellas son pecaminosas. Pero hay una cosa que usted y yo podemos estar obsesionados y nunca seríamos culpables por esto. Y es por la salvación de Dios, por la persona que refleja la salvación de Dios, que es Cristo Jesús. Estar obsesionado por esto es funcionar bajo el diseño que Dios te ha creado. Dios te ha creado para salvarte, para llevarte a conocer la fuente de salvación que es Cristo Jesús, para hacerte un adorador que adora en espíritu y en verdad, un adorador que verdaderamente ve al Dios verdadero de las Escrituras. Veamos este tema, el tema que apasionó a los apóstoles, que apasionó a los profetas, que llevó al Espíritu Santo a que progresivamente fuera revelando este gran diseño de la salvación. Pedro trae objetivamente a una serie de testigos en este pasaje que estamos viendo, a una serie de testigos para animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos y que su enfoque fuera la salvación, un enfoque especial. El primer set de testigos son los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. En el versículo 10, son los profetas. Todos se enfocaron en la persona que vendría. Ellos sabían el problema del ser humano. Sabían que el ser humano necesitaba ser salvo. Ellos sabían que el problema del ser humano es el pecado, es su corazón engañoso, es su corazón que va en contra de Dios, que incluso aborrece a Dios. Pero sabían que Dios es Dios de salvación, que Dios puede salvar y tiene poder para salvar.
Ellos sabían que necesitaban salvación, que esta salvación tenía que ser por gracia. Ellos sabían de la gracia que estaba destinada ya de parte de Dios. Los salmistas sabían de las misericordias de Dios y ellos revelan una y otra vez acerca de las misericordias de Dios, y solo por sus misericordias de Dios podían ellos continuar adelante. Moisés le pide a Dios ver la gloria de Dios y Dios le enseña su bondad, le enseña de su gracia, le enseña su bondad en Éxodo capítulo 33 y 34. Estos anunciaban en el versículo 11, anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Esto de los profetas del Antiguo Testamento anunciaban en el versículo 11 de antemano los sufrimientos de Cristo. Y esto comienza de Génesis capítulo 3. La simiente de la mujer será herido en el calcañar. Esa es la primera promesa de que vendría uno, la simiente de Eva, un hombre, un varón que sería herido en la parte de abajo de su pie. Mas sin embargo sabemos que eso fue poco comparado a lo que él hizo. Luego en el Salmo 22, este que vendría sería maltratado, sería desechado, sería expuesto. En Isaías 53, moriría, sería quebrantado, sería varón de dolores. En Zacarías 12 y 13 sería herido y sería traspasado. Todo esto en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios había revelado a los profetas que vendría uno. A Moisés le dijo a uno mayor que Moisés, a uno que vendría a salvar. Ya Dios lo había revelado y ellos estaban ahí, querían saber de esto. Luego dice en el versículo 11, continúa, que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias de Cristo. Las glorias de Cristo las vemos también en el Antiguo Testamento, cuando le dice, la simiente de la mujer herirá la cabeza de Satanás. Jesucristo hirió la cabeza de Satanás. Eso se cumplió en la cruz del Calvario. Pero desde Génesis capítulo 3, desde que pecaron Adán y Eva, ya estaba prometido de parte de Dios que esto sucedería. Esto estaba ya asegurado. Que a David le dijo, tu hijo, David, tu hijo será rey para siempre, refiriéndose a Cristo, el hijo de David, que reinaría por siempre, sería poderoso para salvar, para liberar a su pueblo. El tema del Antiguo Testamento es una y otra vez, ven, ven, ven. Los profetas estaban preparando acerca de uno que vendría. Acerca de uno que vendría. Los profetas escribieron esto y lo estudiaron. Y eso es lo que estamos viendo aquí en estos versículos 10 y 11. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo investigaron? Inquirieron, diligentemente indagaron y escudriñaron. Ellos hicieron su pasión buscar de quién estaba hablando Dios. Ellos sabían que Dios enviaría a alguien. La pregunta para ellos, ¿quién va a ser este? ¿A qué tiempo sería esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Y sabrían que vendría un Mesías, que sería poderoso para salvar. Por esto Jesucristo reprende a Nicodemo cuando le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú el maestro de Israel y no entiendes de esto? Si ya los profetas habían estado hablando y habían estado profetizando y llevando al pueblo a conocer que Dios estaba preparando una gran salvación, buscaban entender qué persona y en qué tiempo. Pasión para adorar, buscando como Simeón. Simeón cuando esperaba ver
la salvación de Dios, y en el momento que Jesucristo lo llevaron para ser circuncidado, llegó a tomar al Hijo de Dios en sus manos y en sus brazos y dijo: Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este hombre ya estaba mirando a Jesucristo, y cuando lo mira, dice: Él es la salvación. Él es la salvación. El último profeta del Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento, es Juan el Bautista. Juan el Bautista, en su debilidad, mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús si Él es el que vendría. ¿Es este el que vendrá? ¿Es este el que venía? ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos estaban buscando. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona que tendría la honra de conocer al Mesías, a la persona que iba a venir? ¿Cuán importantes son las doctrinas de la salvación? Lo vemos en Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe, cómo hicieron tantas y tantas cosas. En Hebreos capítulo 11, si quieren vaya ahí conmigo para que vean acerca de esto. Y podemos ver que estos profetas no recibieron lo prometido. Escuchen lo que dice Hebreos 11, versículos 33 en adelante, refiriéndose a todos estos hombres y mujeres, personas de fe, héroes de la fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todas estas proezas, todas estas maravillas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, grandes hombres y mujeres de fe todavía no recibieron lo prometido, no llegaron a ver al Mesías, no llegaron a entender por completo cómo sería la salvación de Dios. Y más sin embargo, Dios la ha revelado para que nosotros la conozcamos. ¿Es la gloria de tu salvación la obsesión de tu vida? ¿Es la gloria de la salvación tu obsesión? ¿Por qué era importante para los profetas? Miremos, dice, no alcanzaron. Ellos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el versículo 11. Ellos, refiriéndose a los profetas, estaba indicando el Espíritu de Cristo en ellos. Por eso era importante para ellos indagar. Por eso era importante para ellos, porque era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, llevándolos a conocer más y más para llegar al tema de la salvación. El tema de toda la Biblia es la salvación. Comienza con la caída del hombre y termina con la restauración. Comienza con la condenación y termina con la vida eterna.
¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo reveló todo acerca del Mesías a los profetas. Lo reveló Él cuando no lo recibieron, aun cuando no llegaron a verlo, aun cuando no llegaron a estar ahí. En Lucas 24, 25, entonces Jesús le dijo: oh insensatos, hablando a los dos discípulos que iban camino a Emaús, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, para aquellos que estamos como que combatiendo con las ideas si debo de sufrir o no, si es justo que yo sufra o no. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando, versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estos discípulos tuvieron un entrenamiento intensivo de parte del Señor Jesucristo para que vieran por medio del Antiguo Testamento todo lo que la palabra de Dios decía acerca de Él. ¿De dónde viene la escritura? Dice Pedro 2, segunda de Pedro 1:21, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Según Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La preocupación de los profetas. El Espíritu Santo estaba en ellos prediciendo lo que iba a suceder. También fue revelado, dice, a esto se les reveló que no a sí mismo, que todo esto no era para ellos mismos, o sea, para ellos solamente, sino que había más revelación que iba a ocurrir más tarde en la historia de la redención. La promesa nunca llegó, nunca ellos vieron al Mesías. Ese es el punto que está trayendo el apóstol aquí. Mas sin embargo, entonces estamos para enfocarnos que los profetas no recibieron esto porque era para nosotros. Era para nosotros, diciéndole Pedro a los hermanos que estaban ahí en Asia Menor, y era para nosotros, a todos los que hemos vivido después, porque la revelación se llegó a la parte completa, porque deben de escribir estos profetas. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que está inspirando a todos estos hombres para llevarnos a conocer su revelación. El mensaje para escribir, el Espíritu para revelar. La gran preocupación es para nosotros. Primera de Pedro es para nosotros, aún a los hermanos que estaban ahí y para nosotros que estamos aquí 2000 años después. ¿Quiénes serían los testigos oculares que vendrían después para testificar de este Mesías? ¿Quiénes serían los que iban a probar lo que los profetas ya habían profetizado? ¿Quiénes iban a decir eso que dijeron los profetas es cierto? ¿Quién iban a corroborar esto? Iban a ser los apóstoles. Por eso este es el tercer set de testigos que trae el apóstol Pedro aquí. Son los apóstoles. En el versículo 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, refiriéndose a los profetas, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estos son los que han predicado el Evangelio, son los apóstoles, los que nos llevaron a conocer a Cristo. Los apóstoles predicaron a Cristo, a la persona y el tiempo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, incluso su ascensión. Ellos predicaron a Cristo y a este
crucificado. No predicaron una vida con propósito, no predicaron cómo tener tu mejor vida ahora, no predicaron justicia social, no predicaron un tratamiento de cómo tener una mejor moralidad o hacer una terapia en grupo psicológica. No, ellos predicaron a Cristo y a este crucificado, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice Pablo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Efesios capítulo 2, 20. No tiene sentido estar detrás de otras ideas, estar tratando de fundamentar sobre otras ideas. No tiene sentido que te predique a ti, que es lo que estuve viendo en las noticias de esta semana. No tiene sentido adorar a un Dios que no sea el Dios de las Escrituras, porque no tiene fundamento. Dios, el verdadero Dios, ha dado a conocer su revelación, ha dado a conocer su palabra por medio de estas Escrituras para que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de su Hijo. Este es el tema de la Escritura, este es el tema de los profetas, este es el tema del Espíritu Santo y este es el tema de los apóstoles, es la salvación. Y finalmente, el tema de los ángeles. En el versículo 12, al final, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué cosas? Todo concerniente al Mesías. No hay salvación para los ángeles. Ponga eso, la palabra de Dios no se explica que no hay salvación para los ángeles caídos, que no hay salvación para los demonios, mas fueron ángeles los que anunciaron su venida a Elizabeth, a Zacarías, a María, a José. Ellos ministraron a Cristo en la tentación de Cristo. Ellos fueron los que comunicaron la resurrección de Cristo cuando fueron al sepulcro y hallaron que ahí no estaba. Habían ángeles ahí. No pueden tener la experiencia de los pecadores, puesto ellos no son pecadores como nosotros, en el sentido de que los que están en el cielo son santos para siempre. Pero lo que sí pueden hacer es anunciar, y esa ha sido su labor de ellos, anunciar. Tenemos una experiencia que los ángeles no pueden tener, y es la experiencia de predicar el evangelio de Dios, el poder de Dios para salvación, puesto que ellos no han recibido salvación para sí mismos, no pueden ofrecer salvación a otros, pero aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que hemos conocido su verdad, la capacidad de adorar a Dios que tenemos nosotros por la gran salvación que nos ha dado, excede en cosas grandísimas a lo de los ángeles. Y por eso los ángeles están constantemente mirando cómo y tan grande, y miden qué tan grande es la salvación de Dios. Los ángeles en Apocalipsis 7 se postrarán y adorarán por lo que hizo Dios en la salvación. Efesios capítulo 3 versículo 10 nos dice: Dios pone la exhibición de sus atributos de misericordia, compasión a los ángeles, para que la multiforme maravilla, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios presenta a su iglesia delante de sus ángeles, y los ángeles se maravillan diciendo: ¡wow! Lo que has hecho. Has salvado todo un pueblo para tu gloria y tu honra. Has salvado la iglesia, los principados y potestades en lugares celestiales. Dios los exhibe, toma a su iglesia y la exhibe diciendo: esto es lo que he hecho. En Colosenses 2 versículos 13 al 15 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que era contraria a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y escuchen estas últimas palabras del apóstol. Y despojando a los principados. Aquí cuando está hablando de principados está refiriéndose a ángeles, arcángeles, todas estas potestades. Y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ha hecho un show, una exhibición grandiosa para llevar a efecto la gran salvación. Por eso debe de ser nuestro enfoque, la salvación, nuestro enfoque especial, la salvación que profetizaron los profetas, que llevó el Espíritu de Dios a inspirar toda su palabra, que los apóstoles testificaron aún con sus propias vidas, y que los ángeles están curiosos por mirar y comprender y por tener en sí mismo cuál es ese enfoque que cautiva tu mente. ¿Cuál es ese enfoque que lleva arrastrada tu vida, tu compasión, tu deseo? ¿Cuál es? ¿Te asimilas al de los profetas? ¿Te asimilas a la dirección de Dios? ¿Te asimilas al de los apóstoles? ¿Te asimilas al de los ángeles? Sé capturado por la maravilla de la salvación de Dios por medio de su palabra en la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Padre, te damos gracias que nos bendices en estos momentos y provees a nuestras vidas, Señor, todas estas maravillas. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Saludos a todos.